Este martes hemos conocido dos fechas que son importantes para saber el devenir de nuestra región y de la economía municipal. Hemos conocido que el alcalde de Mérida ha dicho que a finales de junio, principios de julio, posiblemente se llevará a pleno ordinario los presupuestos municipales del Ayuntamiento de la capital extremeña. Y por otra parte, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosini, ha anunciado que los días 27 y 28 de marzo en la Asamblea de Extremadura se desarrollará el debate sobre el estado de la región. Sobre estos dos acontecimientos pivotan parte de la actualidad que vamos a tratar en esta tertulia, en este debate que solemos hacer diariamente con los asuntos de la actualidad regional y local a través de las diferentes miradas de nuestros picoteros, en esta ocasión de los martes. Hoy están con nosotros Miguel Valdés. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, sorprendido. Estaba viendo a este chico que quiere presentarse también en las primarias. Ahora hablaremos de ello también. Enrique Pérez Romero. Sí, ahora comentaré algo. Estaba en el acto que se celebró, o que celebró Pedro Sánchez en Mérida, en el Parque de las Siete Sillas. Estaba ahí en primera fila, este hombre. Creo que fue uno de los que le ayudó a subirse encima de la mesa. Ah. Bien. También está con nosotros Ruma Casilla. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, bien, gracias. Fernando Valenzuela, ¿cómo estás? Ahí está, si me gusta que contestes así. Y Nino González, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Encantado de estar aquí otra noche más con vosotros. Pues vamos a comenzar hablando de esas dos fechas sobre las que hemos disertado en esta presentación del programa. Concretamente, la más cercana, la local, la del Pleno Ordinario, que va a llevar los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Mérida, podría fijarse a finales de este mes o principios del mes de julio, según ha avanzado el alcalde esta mañana. Todo depende, dice, de cómo concluya la ronda de negociaciones que la delegada de Hacienda lleva a cabo con los diferentes grupos municipales. En cualquier caso, Rodríguez Osuna ya avanzó en la entrevista que realizamos el pasado viernes en este programa que, de no obtener los apoyos suficientes, prorrogarían los del ejercicio anterior, escenario en el que están trabajando actualmente. Por otra parte, o con el que están trabajando, mejor dicho, actualmente. Por otra parte, este jueves se va a celebrar el pleno extraordinario para que tome posesión de su acta de concejal el socialista Antonio Sánchez Barcia, que sustituye a Félix Palma, al haber sido tras dedicarse a la dirección del consorcio de la ciudad monumental de Mérida. Nino, no sé si tienes alguna noticia relativa acerca de esto, de las fechas y de si hay acuerdo o no, porque de momento lo que han dicho a la prensa los diferentes grupos municipales es que no van a apoyar en principio estos presupuestos municipales, aunque todo depende, como decimos, de esa ronda de negociaciones que parece ser se va a fijar en estos días. Bien, yo creo que ya hemos tratado este tema aquí anteriormente. Ya sabemos que es un presupuesto apadrinado por Montoro y dijimos que entre capítulo 1, gastos financieros, pagar servicios de Vestalia, de FC, de fomento de construcciones, de limpieza de edificios públicos, pues quedaba poco juego. Y me parece que yo creo que debía ser fácil ponerse de acuerdo en ese poco juego que quedaba, porque las partidas que puedan mover son escasas, con lo cual, dado que hay poca maniobrabilidad que viene impuesto por el Ministerio, que no hay otro sitio donde moverse, a mí me gustaría que los grupos llegaran a un acuerdo, porque al final se están repartiendo muy pocos dineros. Aquí no estamos viendo de que sea un presupuesto municipal que va a haber grandes diferencias entre lo que piense uno y lo que piense otro, porque la camisa está muy encorsetada, el Ministerio lo tiene muy delimitado, con lo cual, y si no, ya te lo han dicho, si no voy a ir con los presupuestos prorrogados, pues a mí me gustaría, porque le vamos dando ya muchas vueltas, que fuera un presupuesto consolidado o consensuado y que todos cedieran un poco con vista a que saliera adelante. Bueno, en principio, como decimos, y según lo que han contado los medios de comunicación, los grupos no están por la borda aprobar este presupuesto. Todo depende de si sale como salió el año pasado, con el apoyo de una concejala no adscrita y la abstención del otro concejal no adscrito. Miguel. Yo creo que este año pasará algo parecido. Los que fueron concejales de Ciudadanos, que ahora mismo no se sabe muy bien dónde están,
o quizás sí, al final apoyarán los presupuestos. Y eso es una buena o una mala noticia. Mira, yo creo que lo ideal es lo que dice Nino. O sea, realmente lo ideal es que salga con el mayor apoyo posible, donde todos puedan contribuir a mejorar ese presupuesto y sobre todo a que ese presupuesto realmente sirva para mejorar la ciudad. Pero, y bien es verdad que en parte, una gran parte de razón tiene en su intervención Saturnino cuando habla, lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, que el porcentaje que queda después de todo ese gasto comprometido es poco. Pero hablábamos del capítulo 1, sí se puede hacer, se puede entrar en otras cosas, como por ejemplo en el capítulo 1. El capítulo 1, que es el capítulo de personal, se puede entrar. Yo creo que el alcalde no puede tener miedo ni coartar la posibilidad al resto de grupos políticos, ya lo dijo también el portavoz del Partido Popular, en destripar el presupuesto y ver de cualquier otro sitio que se puedan llegar a algún tipo de acuerdo, bien en recortes o bien en incrementos, ¿no? Sabemos que las limitaciones están en torno a esos 45 millones de euros, sabemos que hay unas limitaciones importantísimas impuestas por el propio Ministerio, pero también es verdad que no podemos ceñirnos exclusivamente a la parte esa que decimos que no está comprometida. Oiga, pues descomprometa alguna otra, que siempre se podrá descomprometer. Entonces yo creo que sí hay que poner encima de la mesa todo el presupuesto, sentarse a hablar y llegar a un acuerdo que sea lo ideal. Bueno, Ruma, ¿qué opinión tienes de esta situación? Que se vuelve a repetir otra vez, por cierto. A ver, yo creo que evidentemente con un presupuesto que está prácticamente orientado y dirigido desde el Ministerio de Hacienda del señor Montoro, es verdad que además el margen de maniobra es escaso. Yo lo que digo es que me resulta difícilmente comprensible que ante una situación de esta no se lleguen a poner de acuerdo los grupos cuando hay tan poco que consensuar, Y entonces, yo lo que me extraña es que aquí, por mantener posiciones, unos y otros, por mantener posiciones inamovibles, se dé paso a que se utilicen unos presupuestos prorrogados. Yo creo que unos presupuestos prorrogados serán peores, porque son los del año pasado, peores que los que se pudieran aprobar ahora mismo. Si la oposición consiente que se llegue a esos presupuestos prorrogados sin especificar exactamente por qué, sino porque la oposición es la oposición, pues no, mire usted, yo creo que los presupuestos municipales hay que aprobarlos, que se puedan modificar dentro de esa pequeña horquilla en la cual se puedan mover, y si no se puede mover, desde luego, lo que sí estoy seguro es que siempre la prórroga de los presupuestos será peor que la aprobación de unos nuevos. Eso es lo que me parece a mí. Fernando Valenzuela. A ver, en principio de todas las leyes y todas las normas que se pueden aprobar en un ayuntamiento, la que genera mayor dificultad y la que genera más controversia política son los presupuestos, porque realmente responden a la idea que se tiene respecto de la ciudad y de las ejecuciones que se pueden hacer. Si eso es así, cuando los presupuestos tienen pues una posibilidad de movimiento, de modificación de partidas, etcétera, pues porque hay cierta cantidad de dinero, pues normalmente tiene sus dificultades, pero aún más las va a tener cuando realmente sea repartir el chocolate del loro, porque realmente es muy poco lo que se puede hacer. Parece ser que de las dos opciones ya se ha un poco tirado la toalla, porque si ya se está jugando con la posibilidad de prorrogar los presupuestos anteriores, es porque realmente se ha visto poco o se confía en que es poco el consenso que se puede obtener de los demás grupos municipales, que por otra parte, normalmente es que, claro, no son mis presupuestos, suelen decir, no son mis presupuestos, la oposición, unos porque querrían gastar más de donde no lo hay y por consiguiente no son, resultan ser por razones de Hacienda, de la intervención de Hacienda, por unos presupuestos de recortes. Y claro, pues esos no son mis presupuestos. No son los presupuestos expansivos que algún determinado grupo quiere, porque quiere que el gasto sea considerable. Claro, con esos parámetros, ¿qué queda? Nada. Realmente queda más que la prórroga de esos presupuestos, que efectivamente, como tú dices, Ruma, son siempre peor que unos presupuestos nuevos, pero no hay mimbres para hacer el cesto. El cesto está muerto de origen y realmente cabe la posibilidad luego de que hay ciertas partidas que sí que son modificaciones presupuestarias que en ciertas partidas lo permiten y entonces se puede jugar un poco ya con los presupuestos en marcha, se puede jugar un poco. No hay mimbres para urdir cesto, pero yo creo que no hay mimbres porque no se quiere urdir
Claro que no. Porque las posturas son de no. oposición. O sea, No yo por tiene ahí no interés paso ninguno, hombre. y ya está. Entonces, eso es lo que no. Y los presupuestos, estos no son mis presupuestos. La oposición dice, estos tampoco son mis presupuestos. Usted no son los presupuestos de nadie. Sí, señor, mire, usted son los presupuestos nuestros, de los ciudadanos, nuestros. Sí, pero ellos Y entonces, y ustedes tienen que actuar de forma en que los ciudadanos, que somos los que mantenemos esos presupuestos, seamos lo menos perjudicados posible. Además, que seamos lo más beneficiados posible con ellos. Claro, ¿no? pero tú sabes pero que- estas que posiciones la de estas oposición- tan extremas que no se quiere llegar a acuerdo, pues ahí vamos a tener la prórroga de En los muchos presupuestos. casos la oposición Como se ha estado a practica- punto de mantener, de prorrogar los presupuestos generales del Estado, lo mismo. Creo que muchas veces la oposición practica aquel aforismo de mientras peor, mejor. Claro. Porque les viene bien que haya poca ejecución en el ayuntamiento, en las intervenciones públicas, puede decir que son unos proyectos, unos presupuestos que están maniatados, que no sé cuándo y tal, y eso, pues digo yo, pues tendrán una rentabilidad electoral, me imagino. Miguel, ¿a qué te refieres con desblindar otras partidas que parece ser están blindadas ahora? Bueno, están blindadas porque hablamos, Fran, fundamentalmente de partidas que, por ejemplo, lo que antes hemos hablado de la limpieza, de decir, una serie de partidas importantes que se repiten año tras año y que son gastos lo que llaman comprometidos, ¿no? Y también hacemos referencia efectivamente a gastos comprometidos el capítulo 1, que es el capítulo de personal, y para nada tiene que por qué está comprometido. Realmente no hay un compromiso de pago siempre y cuando la voluntad en este caso del gobierno sea mantener esos puestos de trabajo o ampliarlos. Entonces, es lo que quiero decir, que hay que ponerlo todo encima de la mesa. Está el capítulo 4, está el capítulo... Digo, Miguel, perdón que te interrumpa, pero es que de aquellos polvos estos lodos, es decir, si es que en las corporaciones, los alcaldes o la corporación o el grupo municipal gobernante ha producido una situación de elefantiasis en los cargos, o sea, perdón, el personal contratado municipal, Sí, luego pero- los ha elevado a la categoría de funcionarios, entonces se ha hecho eso insostenible. Claro, pero las nóminas del personal no son exclusivamente el sueldo a final de mes. Es verdad que hay que hacer un máster, ¿no?, para descifrar la nómina de un funcionario, porque entre una serie, bueno, no, tienen una cantidad de cosas que yo todavía no he sido capaz de descifrar. Pero aquí se han dado, bueno, a la policía local se le ha subido el sueldo, se le ha subido el sueldo a un montón de gente cercana al Partido Socialista, algunos hasta 15, 20 y 25.000 euros al año. Es decir, que el capítulo 1 no es exclusivamente esa nómina neta y bruta y no sé qué que le llega a la gente a su casa, mucho más allá, hay muchas dádivas que se pueden estudiar. Es decir, y no creéis que es el chocolate del loro, es mucho más dinero de lo que parece, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, en el caso del capítulo 1 se pueden ver. Es decir, hay otra serie de partidas dentro de ese presupuesto que se pueden estudiar. Si yo lo que quiero decir es, en contestación a lo que viene diciendo el PSOE, que es una cosa que está como muy cerrada, incluso que vosotros habéis comentado, y que yo en alguna ocasión también, es decir, el margen es pequeño. Es verdad que no tiene por qué el alcalde refugiarse en eso y decir, es que no podemos ver nada porque solo hay 2,5 millones que se puede discutir. No. Bueno, si lo que te pide la oposición es eso, destripa los presupuestos, ábrelos a todo el mundo y a ver qué se le ocurre a cada uno para hacer, ¿no? Nino. Sí, Miguel, hace más de un mes que le han dado los presupuestos a la oposición. Eso no era frecuente ni normal aquí. Han tenido tiempo la oposición para estudiarlo detenida y pausadamente. Hay un problema. El Ministerio Montoro dice el capítulo no se puede aumentar. No se puede aumentar. Lo hemos oído cuando el equipo de gobierno ha tenido que renovar el contrato de limpieza de edificios públicos, pues no lo puede asumir. No puede asumir eso, no puede haber más. El capítulo 1 no puede aumentar más. Te están diciendo, el Ministerio te está delimitando aquellas cosas. Pues probablemente el equipo de gobierno querría hacer otros presupuestos distintos, pero es que no puede. No, pero si yo lo No estoy puede. hablando no de aumentarlo, sino de reducirlo. Sí, pero la reducción supone echar gente No. o reducir los ingresos de los empleados. Creo que ya a los funcionarios públicos ya de verdad se nos ha reducido ya bastante nuestro
poder adquisitivo para que encima parece que somos los malos de esta película siempre, y es verdad, Pero que, Nino, que si yo no estoy los hablando funcionarios... de la base, tú sabes perfectamente, vamos, creo que sabes perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Y lo que estoy hablando es que hay una serie de personas cercanos en este caso al gobierno socialista, que están recibiendo, como en otras épocas recibirían de otros, que me siguen pareciendo exactamente igual de mal. Todas esas dádivas que se dan, y no se sabe muy bien por qué, esos complementos de productividad. Pero, Miguel, pero ¿productividad de qué? Pero, no, perdona, y además podríamos entrar algún día, si queréis, en debatir esto. O sea, ¿cómo se fija esa productividad? ¿Simplemente porque de pronto te nombra alcalde no sé qué cosa? Pues es que trabajas menos que antes. Y encima te llevas 20.000 euros al año. Más de lo que cobraba. Es decir, ese tipo de complementos de destino, complementos de productividad. Es decir, tú sabes todas esas trochas que se hacen para al final engordar la nómina de los funcionarios, que a mí me parece una barbaridad. Y que te digo, ¿por qué no se pone encima de la mesa y se discute? ¿Cómo se me va a ocurrir a mí que le bajen el sueldo a los funcionarios? No, ya lo que tienen consolidado, ahí lo tienen. Pero que hay otras cosas donde se puede ver. Pero los complementos de verdad, los funcionarios no los ganamos. Yo tengo en mi nómina unos complementos no me lo dan graciablemente, de verdad, que es que parece que a los funcionarios... ¿Pero a ti te los varían, depende del director del colegio que llegue? No, Miguel, no me lo varían, está perfectamente tasado. Pero chacho, Nino, que tú has estado en el ayuntamiento, que sabes de lo que estoy hablando. Sí, que sí, si quieres. Aquí yo tengo por ahí que descargué un día un informe de la jefa de sección de personal, en el que decía que había habido un ahorro de 314.000 a 49.000 euros, porque había 7 eventuales y ahora hay funcionarios. Pues me parece un ahorro, Miguel, y no se tiene en cuenta y nadie dice nada. Con lo cual, si al funcionario X ahora yo le pago algo más y me estoy ahorrando 7 eventuales y de gastarme 314.000 euros paso a gastarme 49, pues ya estoy haciendo un ahorro, aunque a este en concreto le pague algo más por hacer algo que antes hacían 7. Pero no es eso al solo. final, Vale, al final, pero que eso no al me final vale. pero hay un ahorro. Vámonos a la... ¿Qué se Pero los gastó funcionarios, de verdad, una cosa, en el capítulo pero que quede 1? claro, que cuando a los funcionarios se le da algo es porque lo han trabajado. Yo, a mí eso de que se le da graciablemente no puedo estar de acuerdo contigo. A los funcionarios, cuando alguien le paga algo es porque ha hecho su trabajo. Bueno, vamos a seguir hablando de dinero. En esta ocasión pasamos de una administración a otra y lo hacemos ahora con la autonómica, porque el Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a la Junta de Extremadura en la que le recuerda que debe presentar el plan económico financiero ante el incumplimiento, dice, de la comunidad en el objetivo de estabilidad presupuestaria 2016, en el ejercicio 2016. La Administración autonómica tendrá el plazo hasta el 12 de este mes, de junio, para elaborarlo y remitirlo a la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En la carta se recuerda a la Junta que la comunidad incurrió en el 2016 en un déficit de 285 millones de euros, lo que representa un 1,61% del Producto Interior Bruto regional en dicho ejercicio y una cifra, por tanto, superior al objetivo de estabilidad que se situaba en el 0,7%. Sin embargo, en la misiva también se señala que la comunidad cumplió con el objetivo de deuda pública con un montante de 4.059 millones de euros, lo que representa un 22,9% del PIB regional, por debajo del 23, por una décima, del endeudamiento que tenía marcado nuestra comunidad. Extremadura también cumplió con la regla de gasto con un importe de 3.736 millones de euros, lo que supone una disminución del 0,5% en relación con el año anterior y por debajo del 1,8% previsto. Por cierto, que la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado que los días 27 y 28 de junio se desarrollará el debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Extremadura. Ahora se llama debate de orientación política del gobierno autonómico. Ruma, de los 3 parámetros han cumplido 2, se incumple uno de ellos. Bueno, pues yo que te diga, si esto es más o menos como lo que hemos venido hablando anteriormente, es decir, esto está claramente, se ve claramente que la comunidad está intervenida, ¿no? Porque los parámetros están ahí y oye, usted me hace los presupuestos de acuerdo con las normas que hay y con los objetivos que hay, o no me valen, presénteme un plan financiero, evidentemente, y lo aprobaré o no lo aprobaré. Yo lo que creo es que, lógicamente, nos podemos quejar y por supuesto, el gobierno de la Junta se quejará
porque reduce el hecho de gastar, que tienen que gastar menos, lógicamente, y de otra forma, en los parámetros que dan aquí, yo lo que saco en conclusión es que el déficit se produce porque se ha cumplido con el montante de gasto. Si ha cumplido, sí, hay, con la deuda. Con la deuda y tal, ¿qué es lo que ha fallado? Pues me imagino que lo que falla son los ingresos. Es decir, usted lo que tiene es bastantes ingresos menos de lo que preveía que iba a tener y se produce lo que está produciendo. Sí. Yo creo que, nos guste o no nos guste, tendremos que adoptarlo porque además o bien cumplimos los parámetros y nos ponemos en marcha con lo que debe de ser, o vamos a dejar una situación para los que vengan detrás verdaderamente caótica. 0,7, un poquito más del doble, se ha incumplido en el déficit. También es cierto que a las comunidades que incumplieron el año pasado le premiaron. Sí, bueno, vale, de acuerdo. Sí, esto no se les castigó. Que yo no quiero decir que a los demás estén bien, no. Yo quiero decir es que siempre, y eso es casi natural, los políticos tienen la tentación del gasto. El gasto es importante. Y entonces, como tienen la tentación del gasto, pero yo lo que creo que hay que fijarse es en la buena política de una casa, de una familia normal, es decir, mis ingresos son estos y yo no puedo gastar más que esto. A medida que yo voy gastando más, me voy dando más, voy teniendo más déficit y la situación futura será cada vez peor. Yo creo que habrá que afrontar la normativa que te marque el Ministerio y con ello, pues, reconocer que se está intervenido. Fernando. A ver, la terminología económica es difícil de entender. Si a eso añadimos ciertas precisiones terminológicas, jurídicas, porque en definitiva es el cumplimiento de una ley, entonces ya no sé nuestros telespectadores qué estarán entendiendo. Y yo, por de formación profesional, quiero decir dos o tres cositas, porque esto trae causa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, y cuya última reforma se hizo en el 2016. Hay tres objetivos. Uno, el de estabilidad presupuestaria, el segundo, el de deuda pública y el tercero, el de gasto, la regla de gasto. La estabilidad presupuestaria, que es donde ha incumplido Extremadura, es porque se gasta más de lo que se ingresa. Es decir, los gastos son superiores a los ingresos. Con esto nuestros telespectadores saben, hemos gastado más de lo que hemos ingresado, como la familia que gana 1.000 y gasta 1.200. Pues 200 le falta. El segundo objetivo que tenía la ley era el de la deuda pública. Tanto los organismos nacionales, el Estado, los organismos periféricos, las comunidades autónomas o los ayuntamientos se endeudan. Bueno, pues la referencia al endeudamiento es lo que se produce, y lo que se produce en España es el PIB español, y lo que se produce en Extremadura es el PIB, Producto Interior Bruto, de la comunidad autónoma, que es todo lo que produce la comunidad autónoma, en el año. Bueno, pues de eso se podía gastar hasta el 23%. Y en Extremadura hemos gastado el 29,2%, con lo cual, por 22,9%, perdón, era hasta el 23%, con lo cual esto sí lo hemos cumplido. ¿Por qué? Porque tenemos un PIB y había que gastar en función de ese PIB. Y en el gasto personal, la regla de gasto también hemos cumplido, por una razón parecida, y es que se había tomado como referencia el crecimiento del PIB de todas las comunidades autónomas, que venía a ser un 1,8%. Entonces nosotros, con relación, hemos aumentado los gastos, pero con relación a ese 1,8%, pero nos hemos quedado por debajo, en 1,7%, y respecto al ejercicio anterior, solo se aumentó un 0,5%, con lo cual por eso también hemos cumplido con la regla de gasto. Quiere decir que de los tres objetivos que establece la ley, y para la que la propia ley en sus incumplimientos primero exige un informe, pero luego hay otras medidas incluso coercitivas si no cumples. Es decir, que nadie piensa, bueno, en Hacienda, Montoro está allí y no se va a enterar. Montoro luego tiene que repartir las perras y si no has cumplido, lo primero que hace es retenerte y dice, mira, esto para la metedura de pata que has tenido. Y es que, claro, esta ley viene a causa, obviamente, impulsada por Europa, y es que, obviamente, en todas las entidades públicas se tiene tendencia a gastar cuanto más mejor. Bueno, ya hemos visto, aquí hay señas de identidad de gastos absolutamente inútiles, enormes gastos públicos realizados y que han resultado luego sin más previsión ni más nada. Entonces, pues realmente quiere decir que esa mano rota de alguna manera de las administraciones públicas viene
a tener un poco su freno de alguna manera en esta ley de estabilidad presupuestaria y hay que atenerse a ella, hay que estar lo que la ley manda, porque si no se nos llena la boca diciendo que no podemos incumplir las leyes, pues no podemos incumplirlas. Miguel. Es una mala noticia. Es verdad, y ha hecho muy bien Fernando en hacer esta exposición tan didáctica, pero al final, desgraciadamente, lo que tenemos que decir a la gente que nos está viendo es que nos gastamos más de lo que ingresamos. Y como muy bien habéis dicho, en una familia en la que ganan 1.000 euros al mes, se gastan todos los meses 1.200, pues al final tienes un déficit de 2.000 y pico euros, ¿no? 2.400 euros al año. ¿Qué pasa? El primer año en principio no pasa nada, pero al final la gente, porque o dejas de pagar la luz, o dejas de pagar el agua, o dejas de pagar la hipoteca, o dejas de pagar la carne o el pescado o lo que sea. Te endeudas para devolver ese dinero, esos 2.000 y pico euros, esa es la deuda, estamos en el límite, vamos, en el límite que estamos, le falta el pelo a un calvo, porque es el 23 y estamos el 22,9, es decir, te gasta, vamos, si nos llegamos en deuda, en 1.000.000 de euros más ya estamos incumpliendo. ¿Y qué significa todo esto? Pues que al final viene alguien y tiene que decir, oiga, usted se está pasando. Entonces, no es una buena noticia, al revés. A mí una cosa que me sorprende, y es que, y ya no entro en lo que hemos crecido o no, o hemos dejado de crecer, porque estos son datos tan complicados y tan complejos que es difícil de entender, pero sí hay una cosa que yo creo que todo el mundo entiende, y es que en un país como el nuestro, en el que la mayoría de las comunidades autónomas está reduciendo el paro a unos niveles importantes, donde está el crecimiento del PIB, es decir, de esa capacidad que tiene de producir cada una de esas comunidades, donde la nación en general, el ambiente que se respira es de mejoría, nosotros somos los que vamos para abajo. Entonces, no sé si es como dice Ruma, si es porque hemos ingresado menos, no lo sé, porque eso habría que comprobarlo. Lo que sí está claro es una cosa, no, puede ser que hayamos gastado más. Es decir, no es que hayamos ganado ese año 800 euros al mes, que igual siguen gastando los 1.000. El gasto lo ha cumplido, la normativa de gasto lo ha cumplido, luego no es que hayas gastado más, es que entre otras cosas, fundamentalmente es que has ingresado menos. Has ingresado menos. Sí. El parámetro de deuda anterior, ¿cómo se podría manejar con esto? A ver, Rino. Yo he intentado enterarme de qué era esto. Me he enterado con Fernando. Muchas gracias. Sí. Rino. Yo venía diciendo que después de intentar, que me he intentado enterar, la conclusión que sacaba es que las matemáticas sirven para todo. Las matemáticas nos justifican a todos. Miguel, dices que nosotros no. Mira, igual que nosotros hay 10 comunidades más. Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia, Murcia, el País Vasco. Sobre todo Murcia, Sí, Murcia no ha cumplido nada. Murcia está bajo mínimo. Murcia no ha cumplido nada. Pero todos estos que te digo han recibido la misma carta que los extremeños. Y entonces uno se pone a pensar la economía. Pasa que la economía no tiene corazón o no tiene alma, ¿no? Entonces uno podía hablar, podíamos hablar de una economía social, ¿no? Porque, decía Fernando, hace referencia al PIB. Claro, pero es que el PIB extremeño no es el mismo que el PIB catalán, ¿no? Porque nosotros no hemos incumplido por 285. Cataluña no ha incumplido por 5.500 millones. No es lo mismo. Pero claro, como hace referencia al PIB, y el PIB catalán es mayor que, pues empieza las matemáticas. El 1, si aquí hubiéramos incumplido en 5.000 y pico millones, yo creo que seríamos todos ricos, porque además nos habríamos llevado el dinero cada uno en los bolsillos, vamos. Es que creo que es el presupuesto de la comunidad, ¿no? Es el presupuesto. Pues ese es el incumplimiento catalán, 5.500 millones. Entonces, a mí me da que esto de los números, pues, uno dice el PIB, pero no sirve, pero para ponerlo por referencia, Fernando, la renta per cápita extremeña está en 16.000 euros y la del País Vasco está en 33. Claro, entonces, estamos siempre ahí con la cosa nuestra, pero yo creo que yo sé que hay que medir, pero yo a veces creo que aparte de medir, pues luego también está mirando y somos de los que más presión fiscal tenemos. La diferencia entre un extremeño y un canario son 282 euros al año. Hombre, denos usted un poco de aire
Porque Pero la presión fiscal superior de los extremeños viene como consecuencia de la presión fiscal de la propia Junta, porque la presión fiscal del Estado es la misma para todos. Sí, eso también lo he leído. Claro. Que aquí hay 17 regímenes fiscales. Pero quiero decir con todo esto que, hombre, que si hay 3 parámetros y cumplo 2, parece que tengo intención de hacer los deberes. Es como el alumno, hombre, no tiene un sobresaliente, pero no está suspenso, ¿no? Es que, digamos, esta región nuestra se merece un poco de que no nos midan igual, porque no tenemos las mismas herramientas que tienen otra gente, ¿no? Que nos den un poco de vida, que además estamos intentando, hemos cumplido el objetivo de deuda, la regla de gasto. Es que miro y los murcianos no han cumplido ninguno, ni el del déficit, ni la regla de gasto. Y esta región nuestra necesita un poquito de aire para que avancemos un poco. Bueno, vamos a hablar de algo un poco más positivo, aunque también para quienes en estos momentos lo están haciendo no lo es. Nos referimos a los 4.589 estudiantes extremeños que se enfrentan desde este martes por primera vez a la prueba de evaluación de bachillerato para acceso a la universidad, EBAU, que sustituye a las antiguas PAU, pruebas de acceso a la universidad, vamos, la selectividad. Las pruebas se extenderán hasta este jueves y Mérida, como viene siendo habitual, es una de las 12 sedes que ha habilitado precisamente como centro de examen la Universidad de Extremadura para realizarla. La estructura de la EBAU contempla una fase denominada de acceso de carácter obligatorio y otra de admisión voluntaria y destinada a los alumnos que quieran incrementar su calificación final y así poder optar a una plaza en determinadas titulaciones con una mayor nota de corte. La primera fase de acceso consta de exámenes en 3 asignaturas troncales que todos los alumnos deberán superar para lograr su paso a la universidad: Historia de España, Lengua castellana y Literatura 2 y Primera Lengua extranjera 2, inglés, francés o portugués. Además, deben realizar una 4ª materia troncal, también obligatoria, cuya evaluación depende de la modalidad de bachillerato que el alumno haya cursado. Un estudiante preuniversitario que quiera estudiar en la Universidad de Extremadura podría hacerlo únicamente superando esta primera fase de acceso y estas 4 asignaturas. En la fase de admisión, que es la siguiente, que es de carácter voluntaria, los alumnos pueden presentarse hasta un máximo de 4 asignaturas elegidas libremente con el objetivo de incrementar su nota final. Aunque yo creo que no en todas las titulaciones de la Universidad de Extremadura, ¿no? Porque creo que en medicina siempre ha habido una nota de corte aquí en la Universidad de Extremadura bastante alta, ¿no? La del año pasado está en 12 con 510 y algo, me parece. O sea, se apura hasta las milésimas. Sí, se hacen a 3 decimales. Bueno, este año es un año complicado para los alumnos, ¿vale? Empezamos el año sin saber de qué se iban a examinar. Empezamos el año diciendo que las EBAU iban a ser obligatorias para obtener el título. Al final ya no lo es, ya uno tiene el título cuando aprueba segundo de bachillerato. Empezamos, yo te digo, sin saber de qué y cómo se iban a examinar. Nos hemos enterado en febrero de cómo iba a ser el examen. Es decir, hemos estado la mitad del curso trabajando sin saber cómo iba a ser la prueba. Al final ya está. Y al final es prácticamente igual, que, como has dicho, que la de otros años. Con lo cual, hay una parte importante que hay que tranquilizar a la familia y a los alumnos. El 94% de los que se presenten la van a aprobar. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Que no es aprobarla, es organizar. La selectividad lo que hace es organizar. Organizar mediante las notas para poder entrar en una carrera y en otra. Y para obtener una beca o no. Porque si no sacas un 6,5, no tienes opción a beca. Si sacas un 5,5, tienes opción a... ¿Un 6,5 sobre qué nota? No, sobre 10. ¿Sobre 10? Sí, tienes que sacar un 6,5 para tener, en la selectividad, para tener... Esas condiciones son diferentes de mi época, que eran no, antes a partir de un aprobaba, 5, sí. con aprobado. Antes es un 6,5 Se podía acceder a las becas, sí. Y un 5,5 para tener la matrícula gratuita. Con lo cual, bueno. Y luego, pues están las ponderaciones. Y las ponderaciones, si alguno, Miguel me parece que está cercano a esto, hay que hacer un curso con lo de las ponderaciones. Porque el chico o la chica le van a dar la nota el día 16, viene su tarjeta de selectividad con sus notas, y la nota va a ser distinta a la Universidad de Extremadura si va a la Universidad de Sevilla o va a la Universidad de Salamanca, porque aparecen las ponderaciones.
Anda, ¿cómo es esto? A ver. Las ponderaciones son, aparte de esas 4 asignaturas que tú has dicho, los chicos y chicas se pueden examinar de 4 más. De 4 más, de las cuales eligen 2. Y estas le suman notas. Pero cada universidad tiene la facultad de hacer, mira, por ejemplo, te digo lo que hay en la Universidad de Extremadura. Biología pondera 0,2, física pondera 0,1, matemáticas 2 pondera 0,1, química pondera 0,2, anatomía aplicada pondera 0,2 y ciencia de la tierra y del medio ambiente pondera 0,1. Pero a lo mejor la Universidad de Sevilla, la física en lugar de ponderarla 0,2 pondera 0,1, en lugar de 0,1 pondera 0,2. Con lo cual, Miguel no lo puede decir, los padres tienen que hacer un máster ahora, una vez que sale la nota, para prescribir en las distintas, teniendo en cuenta las ponderaciones. Y además este año hay otra cosa curiosa, la 4ª asignatura le sirve para ponderar, le sirve para 2 cosas. Es decir, un alumno que quiere hacer Derecho, se ha examinado de lengua, de historia, de inglés y, por ejemplo, de matemática aplicada a las ciencias sociales, ¿vale? Y con eso aprueba. Ahora entra ponderaciones y se examina pues de economía y de geografía. Y tiene en geografía tiene un 6, en economía tiene un 7 y en matemática aplicada, que se había aplicado antes, tiene un 8. Le sirve esa nota no solo para aprobar, sino también para el acceso. Con lo cual este año algunos padres todavía se están enterando y algunos alumnos todavía se están enterando. O sea, hay que hacer un máster para entender la nota final, ¿no? Que ya les pasó el año pasado y aún no se han enterado, ¿no? Como es mi caso. Es decir, es un tema realmente complejo, porque a mí cuando me explicaba mi hijo cómo funcionaba esto y que tenía 4 que elegir y que dependía de dónde quería ir, le ponderaba más o le ponderaba menos, es una cosa ciertamente increíble, ¿no? Pero hablando de este tema, a mí me gustaría, bueno, aparte de desearles a todos los chavales la mayor de la suerte, no sé si este año Nino pasará, bueno, lo digo Nino porque estamos metidos en el tema educativo y sobre todo con chavales en segundo de bachillerato, la polémica que a mí me hierve la sangre cuando veo que, oye, y puede ser que tuvieran razón, espero que no, de padres concretamente de Salamanca que se quejan que alumnos extremeños, vamos, poco menos vienen a decir, fue el caso Miguel, concreto. No fueron padres, fue peor, fue el rector. No, pero fue un padre, todo viene pero de un padre. Pero el rector de la Universidad de Salamanca salió en un titular. Explicarlo. Bueno, pues un padre se queja amargamente que su hija no pudo entrar en medicina en la Facultad de Salamanca porque poco menos que un extremeño o extremeña se lo había quitado. Porque supuestamente nosotros en nuestro examen es tan fácil que así aprueban todo. Y además con notas muchísimas, y que les inflamos las notas a los niños de forma que puedan entrar en este tipo de carreras. Según este hombre, en la Universidad de Salamanca o de Castilla-León, las pruebas son más complicadas y además no les inflan las notas. O sea, nosotros poco menos que inflamos las notas en Extremadura para que puedan estudiar donde quieran, y no solo ha pasado en la Universidad de Salamanca, sino en otros sitios, ¿no? Es verdad que le preguntan a rectores no solo en este caso concreto de la Universidad de Salamanca, porque la denuncia viene de ese padre y dice que bueno, que tal. La verdad es que lo deja bastante eso, ¿no? Habría que recordarle a este señor también que no solo, como todo el mundo sabe, la nota final es el 60% de la media de bachillerato y el 40% de la nota de selectividad. Es decir, tendría que confabularse todos los institutos de Extremadura para inflar las notas a todos los niños, para que a su vez también en el examen de selectividad se pusieran también de acuerdo para inflar las notas y poner un examen de primaria, ¿no? Digo esto porque es verdad que es un tema relevante, ¿no? Y quizá volvemos otra vez a lo de los 17 reinos de Taifa, cuando todo ese tipo se resolvería de 2 formas, una mucho más sencilla. Yo es que voy a más, Nino, porque leí en otro sitio una cosa aún peor. Un supuesto profesor de una universidad, no dijo de dónde era, decía que además los alumnos extremeños se notaba las deficiencias que traían y tal. Y bueno, es que sí. Esto en una entrevista, en un diario de tirada nacional. Que digo, yo tengo una vecina, la hija de unos vecinos, que es una alumna brillantísima, que está sacando notas
ya está en segundo, en tercero de medicina, lo está sacando todo al año, pero no solo que lo esté sacando curso por año, es que además con nota. Que sería tan fácil, decía, como comprobar esos alumnos extremeños, una vez que inician esas carreras en la universidad, cuál es su trayectoria, ¿no? Y por otra parte, la forma más sensata, y para que sí se cortara todo, es que hubiera un examen a nivel nacional. Claro. Es que esta gente, ¿sabéis lo que dice? Que además es un tema, claro, que te hace pensar, que dice, hombre, siendo Extremadura la comunidad con el informe PISA más bajo, ¿cómo puede ser que tenga, sin embargo, una de las notas más altas de media de toda España en la selectividad? Claro, es para decirle, vamos a ver, eso es como un colegio que aquí se vanagloriaba que el 98% de sus alumnos aprobaba selectividad. Y la pregunta era, de los 90 alumnos que entran en primero de bachillerato, vamos a poner en primero de bachillerato, no en segundo, en primero, ¿cuántos examinan? 57. Entonces, usted lo que está haciendo es falseando la realidad. De los que entran en primero de bachillerato y después aprueban, es el 45%, no el 98%, porque la mitad se han quedado en el camino, porque han repetido, porque no se han presentado, por lo que sea. Y esto es algo que, bueno, y no sé si conocíais esta polémica, pero que no deja de tener su trascendencia. Indudablemente nos deja mucho material para pensar y ciertamente eso se acabaría con unos planes de estudio únicos para todo el territorio nacional. Y un examen, las dos cosas. Una cuestión de lo que decía Miguel a estos señores. Mira, sería un poco contraproducente para ellos. Las pruebas las hace la Universidad de Extremadura. Si engordo las notas y se van fuera, me quedo sin alumnos. Claro. Pues las pruebas no las hacemos los institutos, las hace la universidad. Luego, los casos son casos, ¿no? Yo tengo una alumna de hace 3 años, me parece, que tuvo un 10 en la selectividad. Isabel, una alumna mía, un 10. No se quedó aquí, se fue a Sevilla. En Sevilla sigue teniendo el 10. Claro. Con lo cual, no se lo engordamos, era suyo. Y se demuestra. Mi hija está en Sevilla porque estaba haciendo psicología y no había en Extremadura en aquel momento. Mi hija fue con una nota razonablemente alta y sigue con una nota razonablemente alta cuando compiten con los demás, cuando nuestros alumnos no solo van a entrar, luego compiten, están. Yo creo que esto es una pataleta del rector de Salamanca, no solo por lo que entran a nosotros, sino por la competencia que están haciendo otras facultades, como la de Valladolid, que le está quitando cosas y tiene que buscar argumentos. Yo creo que tenemos unos docentes en los centros de enseñanza extremeños, igual que en toda España, que trabajamos con nuestros alumnos con los parámetros que hay. De verdad que está muy tasado y ahora con esto tenemos ahora han cambiado el nombre. Hay los conceptos estos de aprendizaje, que antes eran los contenidos mínimos, y está muy tasado, los ejercicios tienen que tener un porcentaje y estamos en los mismos niveles que los demás. Esto me viene, y el Ruma a lo mejor se acuerda, de los años 70 apareció un anuncio en un periódico de Huelva que solicitaba licenciados en medicina y ponía entre comillas, entre paréntesis, abstenerse. Licenciado en Extremadura. Sí, señor. Yo creo que es una de estas cosas que aparecen siempre y que nos toca a nosotros, a los extremeños. Bueno, en cualquier caso, eso es verdad, digo que en cualquier caso, yo creo que Miguel es un poco mayor que yo, pero no mucho más, iba a decir, déjame acabar la frase. De hecho, tú pareces mayor que yo, pero no te lo digas así delante de todo el mundo. La de veces que yo al menos, yo creo que sí, porque prácticamente era una época en la que nos manifestábamos mucho para que se eliminara la selectividad en el bachillerato, muchísimo. En los años 80 nos hemos manifestado mucho, yo he sido uno de esos manifestadores. No se consiguió, porque creo que además, y sigo opinando lo mismo, que esto es absurdo, es someter a un estrés innecesario a los alumnos. ¿De qué sirve entonces la evaluación continua en la enseñanza? ¿De qué sirve? El problema es que hay que establecer dos cosas. Perdona un segundo. Una, que es un hecho luctuoso, ha aparecido, ya se confirma como uno de los muertos en el atentado, no sé si lo sabíais, pero el español, que este chico Echevarría, cosa que por cierto, sí, que ya está bien, que después de 3 días los ingleses no sepan, con todas las fotos que han salido del muchacho, establecer si era o no, que fijaos la familia el disgusto que tenían.
Y después lo del tema este, que rapidísimamente, es verdad, porque es tremendamente injusto. Yo supongo, bueno, y supongo no, Nino sabrá mucho más que esto, porque conoce a sus estudiantes. Seguramente se han quedado muchos médicos de verdadera vocación fuera porque no alcanzan un 13, un 12 y pico. Igual tienen un 10, un 8 o un 5, pero son buenos estudiantes que, oye, que pueden haber tenido un mal día, que dicen, no, es que puedes repetir y tal. Bueno, es decir, es una faena lo del tema. Pero claro, una nota de corte tienes que poner, porque si no, claro, ¿cómo establece? Y fíjate cuánta gente buena no ha podido acceder a donde querían, por el rollo este de Y al contrario, conozco alumnos muy compañeros, muy mediocres, que han sacado su carrera fabulosamente. Claro, fabulosamente, ¿no? Incluso suspendiendo la selectividad. Por eso digo. Razón en el sentido de que el que es buen estudiante y ha sacado un 10 aquí normalmente se va afuera y lo sigue manteniendo, pero porque es un buen estudiante, no porque sea ni extremeño, ni andaluz, ni cántabro, o sea, nos da exactamente igual, el que es buen estudiante es bueno. Y de hecho, todos estos alumnos de 10 procuran buscarse una universidad, una facultad de prestigio respecto a lo que ellos van a estudiar, porque es fundamental para evitar lo que decía Nino del famoso anuncio, Entonces, yo que tengo posibilidades, me voy donde yo tengo, como tú habías dicho, yo tengo también familiares que están estudiando medicina afuera, que eran de 10 y siguen siendo de 10. O sea, eso está más claro que el agua. Y luego resulta que también lo de poner un corte, lo de poner eso, todo esto ha ido evolucionando durante mucho tiempo, porque entonces decía que yo recuerdo, como soy más viejo, soy más viejo, en la época mía, resulta que no había selectividad. Pero era una cosa todavía más peliaguda, y es que el primer curso de carrera era selectivo, y tú aprobabas el primer curso o te ibas para tu casa. Eso sí que es gordo. Claro, hombre, es que eso es mucho peor. Una selectividad Hombre, aplazada. es que eso es la realidad, ¿no? Y entonces yo creo que el poner la selectividad, la llamen como la llamen ahora, alguna prueba hay que hacer, porque evidentemente ya bastante masificada está la universidad, como para que si no le pones corte de ninguna clase, pues no sé, pues yo no sé lo que pasaría. No, porque tienes que poner algún sistema. Claro, por eso estoy diciendo. No es así. Hay menos estudiantes universitarios ahora que hace una década. Entre otras cosas porque la natalidad ha caído. Sí, pero el problema está que en la Complutense de Madrid quieren entrar 500 y solo tienen 100 plazas. En la Universidad de Extremadura no tiene ese problema. En medicina sí, pero ahí, si miras las notas de corte, más de la mitad de las carreras de la Universidad de Extremadura no tienen notas de corte. Sí. A ver, Ferran. Es que digo que es que se prestigia. Hay universidades que son prestigiosas per se, es decir, que lo son. Aquí, en Estados Unidos y claro, en todos sitios. Entonces, esa posibilidad de que por la razón de ser, por su ubicación, por la tradición de sus profesores o de sus sistemas de enseñanza, pues son universidades más prestigiosas. Esas están más demandadas. Claro, la nota de corte sirve pues para distribuir los alumnos en esas universidades más demandadas. Me decía el otro día mi sobrino, que vive ya en Estados Unidos, que su hijo, que está haciendo la prueba, una prueba parecida a esta pues que no solamente que a la universidad tienes que pagar 139.000 euros, el equivalente a euros, al año cuesta una vez que entras en la universidad. Entonces, claro, que la demanda para ciertas universidades, pues, que conocidas por todo el mundo, pues es extraordinario. Es decir, a los alumnos los pueden elegir no entre los mejores de las de los distintas escuelas superiores, sino de los mejores del mundo, porque es que la exigencia es extraordinaria, hasta el punto de que aquellos alumnos que no consiguen nota suficiente para entrar en esas determinadas universidades, el siguiente escalón en prestigio, los llaman, los demandan para su propia universidad porque saben de su claro, expediente, lo disputan las universidades, y les pagan. A mi sobrino, al hijo de mi sobrino, pues le han llamado a una determinada, quizás de Filadelfia o de una determinada universidad, y no le cuesta a mi sobrino ni un duro, ni un euro. Sin embargo, él, su sistema es distinto. Sí. Te pasa eso, incluso te llaman y te becan si eres un buen deportista para que estés en esto, o sea, una serie de circunstancias. Así hay también mucho titulado ignorante en Estados Unidos, cuidado. Son todas privadas. Sí. Lo que hemos hablado otra vez y rapidísimo, la endogamia y la funcionalización. Claro. Que digo que de todas formas, Fernando, con esas cantidades a pagar por el curso en esto, lo que estamos diciendo claramente es que esas universidades son unidades de formación de los grupos de élite, es decir, porque ahí no pueden existir un alumno brillante, pero sin medios no puede existir. Entonces,
esas universidades están sacando grupos de personas de élite que van encaminadas a llevar las riendas del mundo en el futuro. Y a votar luego atrás, como presidente de los Estados Unidos. ¿Sabes lo bueno que tiene? Ahí no existe el enchufe. Yo tengo el caso de un amigo muy directo que trabaja en una multinacional muy importante. Su hija quería entrar en una universidad jesuita de Estados Unidos, ¿no? Son una de las 3 mejores de Estados Unidos y por tanto del mundo, ¿no? Después comentaré. Pues este hombre dijo, bueno, hombre, mandó a este amigo mío que trabaja en esa empresa para decirle al que fuera allí, el mandamás de la universidad, diga, fíjese usted con quién está hablando, y además aquí hay pasta, todo lo que usted quiere más. Y le dijo el señor, mire usted, aquí puede venir el hijo del rey de España, que si no aprueba la selectividad interna que tienen todas esas universidades, porque después no solo paga los 139.000 euros, que por supuesto los va a pagar, pero antes tienes que pasar por un examen. Es decir, el nivel de exigencia ya para el acceso no solo es el económico, sino también el nivel educativo o de formación. Es decir, es tremendo. Pero claro, esa diferencia... La última prueba en ese tipo de universidades suele ser una entrevista personal. Sí, sí, claro. Para cómo se desenvuelve. Pues lo que os decía, el problema de la universidad aquí es ese, y además ya lo hemos hablado aquí, la endogamia y la funcionalización. Ese es el gran problema que tiene. El otro día, hoy he estado leyendo, porque al hilo de todo esto del tema de las universidades y del tema que hemos visto, digo, señalo el teléfono porque es donde lo he leído, lo del tema de la selectividad, solo es un dato. Más del 50% de los catedráticos españoles tienen más de 60 años. Y eso no es malo, lo digo por los que sois menos jóvenes. No, yo vi hace 50 años, aunque no lo parezca y os sorprenda. Es decir, que yo estoy bastante más cerca de los 60 que de los 35, ya, ¿no? No, y me encuentro estupendísimamente bien. Y un señor con... No, que me encuentro yo bien, vamos. Pero que con 60 años se puede estar estupendamente y da clase y es un tío fantástico. Pero me refiero sobre todo a lo que se ha envejecido. Es decir, lo que está envejecida... Y es verdad que en fin, hay una serie de errores que se han cometido, lo leíamos en un artículo de un señor, y además ha hablado también Piris, hablaba el decano de la... Sí. Es decir, que hay una serie de cosas en la universidad española, no estoy hablando de la extremeña española, que hay que... Hemos hablado, en la Universidad de Extremadura hay determinadas carreras que hay más docentes que alumnos. Claro. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se sacó la oferta en los años 80, esos señores ganaron su plaza y hoy no son demandadas por los alumnos. Hoy yo hablo con mis alumnos y hacen unas cosas extrañísimas, van a los dobles grados de lo más extraño, que hace 20 años, cuando yo hablaba con los mismos alumnos, esto no aparecía sobre la mesa. No, es que no existía. No existía, evidentemente. Pero ellos... Es curioso que conocen ya, a mí me alucina lo que van a hacer, el doble grado de esto y esto en tal sitio. Pues aparecen cosas, ves a un alumno, oye, ¿qué hace y tal? No, estoy haciendo tal cosa, ¿dónde está? Estoy en Guadalajara, pero en Guadalajara hay algo, sí, pues hay un doble grado de esto con lo otro, sí. Se lo conocen todo, van y tienen una... Soria, un amigo de Soria. Y bueno, de todas maneras, con el frío que hace allí. Estudiar en ambiente se cierran en dos, y es estudiar, el alumno bueno y que estudia, ese alumno... Ya le pueden poner, cambiar la ley, la selectividad y lo que quiera, que será un excelente alumno. Yo, en los últimos años que estuve de profesor de la UNED, pues he empezado más actividad con el tema de las clases virtuales. A mí me gustaba dar la clase presencial y bueno, y me incorporaron en darla por videoconferencia con Badajoz. Hasta ahí vale. Pero cuando ya estaba ahí, se metía un señor en internet contigo y decía, ¿por qué no me resuelve usted esto? Y a comentar contigo, y yo le decía algunas veces, ¿por qué no intenta usted estudiar? Apagar el ordenador, se pone usted a estudiar y verá usted que pronto lo resuelve. El libro y en tales páginas puede usted encontrar la respuesta. Fernando, Pierda el tiempo con esas tontas. Si te sirve de algo, mis clases de la UNED la ven en 18 sitios. Ahora ya son 18 de videoconferencias. Sí. Pues yo me fui en 2. Madre mía. Bueno, en fin. ¿Cómo ha cambiado esto? También es cierto que hace 20 años, decía Nino, los alumnos que han estudiado una licenciatura o una diplomatura tienen trabajo, o tenían trabajo al poco tiempo. Los que estudian ahora no lo tienen y van a tardar mucho en tenerlo. Y por esa competitividad la gente se busca más la vida. Pero llegan antes al mundo laboral que el que no tiene formación. Seguramente. ¿No creéis que sois conscientes
Sois consciente. ¿Tú crees de verdad, Fran, que los chavales con 18 y 19, chavales y chavalas, los jóvenes de 18 y 19 años, estudiantes que van a elegir una carrera, son conscientes de lo que puede pasar dentro de 4 años? De si es que realmente esto va a un ritmo ahora mismo tan vertiginoso que estás leyendo artículos de qué se estudiará o qué se necesitará dentro de 4 años y lo lees ahora porque gracias a Internet las hemerotecas las tenemos muy frescas, ¿no? Es decir, que es muy rápido y te das cuenta cómo falla todo el mundo, ¿no? Ahora estamos hablando del tema de la robótica, de no sé cuánto, y al final yo siempre, bueno, lo hablamos aquí, ¿no? El tema de los sentimientos. Bueno, es complicado. Y yo creo que los pobres no son conscientes. Esa chica que dices tú de Guadalajara, he visto no sé qué, la ilusión de tal. Ella lo que está, creo, ¿no? Es decir, porque yo estudiarlo, sacar buenas notas, tener orgullosos a sus padres, sentirse orgullosa y después Dios dirá. Yo estoy en ese proceso. Mi hija se gradúa este año y... ¿Y dónde va a ir? No, vamos a hacer un máster. Claro. Termina psicología y... Vamos, ¿has visto? Va a seguir. Sí, A ver, bueno, es que hoy en día si no haces un máster después de un grado, es como si... Con lo cual tenemos 2 años más. Es así. Bueno, 2 años de tranquilidad también, por otra parte. Hoy hemos conocido otra noticia relativa al Partido Socialista, al PSOE, porque ha anunciado en su Facebook personal Enrique Pérez Romero que va a presentarse a las primarias a la Secretaría General del PSOE extremeño. Ya es el 4º candidato, ese que sonaba también por ahí, pues ya se ha confirmado. Enrique Pérez Romero, que se une a las otras 3, Guillermo Fernández Vara, Eva María Pérez y Leonor Martínez Pereda. Y por cierto, Pedro Sánchez ya tiene perfilada al parecer su ejecutiva y quiere que el encargado de trasladar los mensajes desde la sede socialista sea Óscar Puente, alcalde de Valladolid, conocido por su discurso beligerante contra sus adversarios. Ha sido el propio Puente quien ha anunciado este pasado lunes, ayer, su nombramiento. Sánchez le ha pedido que asuma el cargo, pero él aún se encuentra, dice, en periodo de reflexión. En todo caso, considera que el puesto orgánico es compatible con sus labores como alcalde y que puede desarrollarlo desde su propia ciudad, desde Valladolid. Vamos por partes. Candidatura a las primarias, Fernando, sí, la cuarta. Le ha crecido. Es como la sevillana, la cuarta era de más que está una vía adelante. Tenemos ya 4. Yo me creo que bueno, pues que no sé, se ha visto a nivel nacional esa disputa en las primarias, que bueno, pues que todo se ha teñido de esa visión, de esa ilusión de presentarse y de tal, no sé con qué posibilidades cada uno, porque a este señor nuevo, Enrique Pérez Romero, a lo mejor en el mundo cultural, autor de algún que otro libro y de artículos y tal, pues posiblemente le conozcan. El punto de vista mediático socialista, pues no, algún que otro amigo conocido, o sea, un amigo mío conocido socialista, pues no lo conoce, no tiene entidad en principio. Parece ser, supongo que se la buscará. Para María Pérez no es el mismo caso, ni Leonor Martínez Pereda. Bueno, pues yo me imagino que Guillermo Fernández Vara estará frotándose las manos porque mientras más gente aparezca a su alrededor, más brillará su ejecutoria y seguramente lo tendrá más fácil que si fuera solamente 2 candidatos, en principio. Luego lo de que el portavoz que sea un portavoz duro, el que él mismo se ha anunciado ya que lo va a ser, sin que lo haya anunciado el secretario general, pues a lo mejor es que, bueno, pues ya que Pablo Iglesias endurece su terminología y los exabruptos pues aparecen con alguna asiduidad en sede parlamentaria y bueno, pues a lo mejor, por ejemplo, el señor Rufián pues tampoco anda con palabras menores, pues dirá, bueno, pues vamos a buscar otro del estilo también para que den. Quien se estará tentando la ropa será los del PP, que son los más suaves. Román. Bueno, pues en principio yo debo decir que respecto al nuevo aspirante a la Secretaría General de aquí de Extremadura, Enrique Pérez Romero, pues no tengo el gusto de conocerlo, es que no sé quién es, y yo no sé quién es y no me puedo decir lo que es. Sí que soy de la opinión de lo que dice Fernando, es decir, que cuantos más salten al ruedo, yo creo que benefician más a Guillermo Fernández Vara, que haya más que no que haya menos. Pero en fin, no me puedo mantener respecto a los otros 2, pues sé quiénes son, María Pérez sé quién es, y Leonor Martínez Pereda, pues también sé quién es, ¿no? Eso creo que todos los conocemos más o menos. Yo tuve la suerte de
de tener como compañero en la Comisión Mixta de Transferencias de aquel tiempo al padre de Leonor. Fuimos compañeros en la Comisión Mixta de Transferencias y era una excelente persona. Una persona buenísima, inteligente, era médico concretamente. Y bien, pero ya digo, respecto a esto no me puedo pronunciar. Creo que cuanto más salten al ruedo, mejor para Guillermo. Eso es lo que a mí me parece. Y respecto a lo del portavoz, pues bueno, el portavoz parece ser que, lógicamente, Pedro Sánchez está formando un equipo a su medida y punto. Este hombre se ha caracterizado por el apoyo incondicional a Pedro Sánchez. Si es duro, pues es duro, pues muy bien. Yo no creo que la oposición, el ser duro no quiere decir que sea arisco, ni mal hablado, ni eso no tiene nada que ver. La dureza de Rufián me parece que se vuelve en contra de él, porque eso no hay un mejor calificativo para él que su propio apellido, ¿no? Y respecto a Pablo Iglesias, pues creo que cada vez está perdiendo más apoyo. Ahora, con la moción de censura que ha presentado, se va a demostrar que está absolutamente solo. Va a quedar solo. Lo que hay que ver. Por una vez va a ser capaz de agrupar a todos los demás partidos junto con eso. Y él se va a quedar absolutamente solo. Leí en los confidenciales que Podemos estar preocupados precisamente por la imagen, si puede quedar deteriorado, ¿no?, de Pablo Iglesias tras esa moción de censura. Yo estoy tan convencido de ahora mismo de que se han metido en un lío, que ahora no saben cómo dar marcha atrás y si se pudiera salirse del tema se saldría, que le está pasando igual que al Puigdemont en Cataluña con el referéndum. Si pudiera salirse se salía y no saben cómo. Y le pasa igual con la moción de censura. Miguel. Pues respecto a la gente que sale con la intención de posicionarse como candidato a la presidencia, pero no se llama presidencia, ¿no? Se llama Secretaría General. Me parece fenomenal. Yo, si lo pensáis, y ya sabéis que yo soy de los que con mucha facilidad me suscribo a la teoría de la conspiración, parece que quien está detrás de esto es Guillermo Fernández Vara. Claro, porque, fijaos, todos estos señores son de Cáceres, que es donde menos fuerte, diríamos, que está Guillermo Fernández Vara, y los tres que le salen son de allí, con lo cual lo que van a hacer es dividir ese electorado, electorado me refiero del PSOE, ¿no?, a la hora de votar, donde puede repescar Guillermo Fernández Vara. A mí me parece fenomenal. Lo que pasa es que este tipo de cosas lo que traen al final es mayor división. Pero es que eso y ya Cáceres tuvo el PSOE de Cáceres ya tuvo sus problemas. ¿Tú conoces a Enrique Pérez? Sí, lo he visto antes en Facebook. Decía, creo que me lo decía Maima antes, que lo había estado grabando cuando estuvo aquí en Mérida, que era de los que ayudó a Pedro Sánchez a subirse encima de una silla para que lo viera la gente. Este señor me hace gracia porque es que a mí me hace, os lo tengo que decir, es que me han dicho la gente, noto que me dice la gente que tengo que presentarme. Mira, yo recuerdo, y voy a poner una anécdota rapidísima. Hace algún tiempo estaba, era un chavalín, que habrá tal, le dije a Juan Ignacio Barrero, que se sabe de política y tal, y digo, Juan Ignacio, yo estoy hasta analice tal, y yo voy a presentarme, yo que me presento independiente. Esto que te da a ti ese... Y me dijo Ignacio, dice, mira, Miguel, si te presentas independiente te va a votar tu padre, tu madre con mucho esfuerzo y algún amigo más, pero no creas tú. Es decir, esto que tú de pronto dices, ¿qué me dice la gente? ¿Cuál es la gente? ¿Cuánta gente, no? Claro, ¿cuánta gente? ¿Hasta dónde creemos nosotros personalmente que somos capaces? Digo personalmente, no con las siglas del partido detrás. Es que a mí me dice la gente que me presente. Bueno, ¿cuánta gente? 8, 9, 15, 27, 500... 1000, en Mérida eso no sacas ni un concejal, y 1000 tíos que te dicen que oye, que preséntate, que te voy a votar, son muchos, porque después cuando te presentas hay mucho. Ya decía Adolfo Suárez, si todos los que me dijeron que me iban a votar me hubieran votado, ahora sería presidente de gobierno. Bueno, pues a estos señores les pasa lo mismo, ¿no? Que me dice la gente, veremos a ver. Yo les deseo a todos toda la suerte del mundo. Nino. Sí, una cuestión, todos estos son precandidatos, tienen claro, ahora pues, que hay que conseguir los avales. Sí. ¿Cuántos avales son? ¿Es verdad? No sé, Miguel. Bueno, al Pero final no si hay decía que avales, querían quitarlos, ¿no? Si hay Sí. avales, ¿no? Depende del Congreso Federal, pero que se quitarlo, celebra el 17 y el 18 de junio. La idea que se hará en el Congreso sería quitar los avales y que hubiera segunda vuelta. Que tú se pudiera presentar todo el mundo y los dos que quedaran iban a segunda vuelta. Pero al día de hoy no, hay avales.
Con lo cual hay que pelear por los avales. Miguel ha dicho, yo conozco a este compañero por las redes sociales, es muy activo en las redes sociales y ha dicho que va a hacer un sondeo, ¿no? De qué, si tiene apoyo. Él ha estado siempre en cuestiones de estas, era socialistas en red, nunca ha tenido ningún cargo de nada, con lo cual es raro que lo conozcamos. Y aparte de ser de Cáceres, los tres pues vienen del grupo de apoyo a Pedro Sánchez, los tres. A mí me resulta curioso que todo esto de grupos de apoyo a Pedro Sánchez, otra gente mucho más cercana a Pedro Sánchez no haya aparecido. Digo, por ejemplo, Quintana, ¿no? Que es del grupo duro y amigo personal de lo cual. Bueno, primero hay que... Espérate, que todavía está ahí en plazo, ¿no? No. Ya se ha acabado. No, pero no parece que, porque es más serio, Quintana es más serio. Entonces, bueno, pero aquí parece hay... ser que en la conversación que mantuvieron Guillermo Fernández Vara y Pedro Sánchez, dijo que ya le había transmitido a José Luis Quintana que diera todo su apoyo a Guillermo Fernández Vara. Entonces, bueno, pues hay que conseguir los avales. Entonces, cuando veamos los avales, veremos si son 4, 3 o 2. Y luego sobre Óscar, a mí me gusta, por parte de Óscar, que es alguien que viene del municipalismo, ¿no? Tú lo has vivido, Miguel, no es lo mismo la asamblea, ¿verdad?, que no lo hemos vivido, ni Madrid, que estar en el día a día con la gente. Yo estoy intentando saberlo, pero no me han dejado. Ya, bueno. Pues me gustaría probarlo. Hombre, yo no. Pero mayormente para hablar con propiedad. Claro. Y poder decir que es una cosa u otra. Yo sí lo sé. No, vale. Y entonces, Óscar, a mí me parece bien que Pedro coja a un alcalde. Quiere decir, es un político que se enfrenta todos los días a problemas con los ciudadanos y los resuelve. Luego, me gusta porque yo lo he visto en los debates ahora con las primarias, y siendo duro, ha sido un tío educado, pero duro en sus planteamientos, ¿eh? Con lo cual, además ten en cuenta que no va a debatir con nada porque no está tampoco en el Parlamento, es el portavoz del partido. No, sede parlamentaria no, porque Óscar es alcalde y no está... También se responde y se habla en los medios de comunicación a lo que cada uno plantea. Sí, pero es distinto que el cuerpo a cuerpo en sede parlamentaria. Y luego también me gusta que es un deportista. Fue alero de baloncesto en el equipo de Valladolid, con lo cual a mí... Entonces comparte afición con Pedro Sánchez por el baloncesto. Yo por lo que conozco a Óscar, si lo habéis visto, ya os digo, en los debates es un tipo que sabiendo mantener las formas no se arredra, no se echa para atrás, pero sobre todo con argumentos muy muy firmes. Bueno, nos tenemos que ir. Por cierto, que hoy el Pleno de la Cámara de Comercio ha vuelto a ratificar a Fernando del Pozo como presidente de la Cámara de Comercio. Ha obtenido el apoyo de 13 de los 19 delegados y se le ha impedido la entrada al tesorero y miembro de Cueva, que sabéis que está en otro barrio, en el otro lado de la disputa, que es Emilio Doncel. No le han permitido entrar en el plenario de la Cámara de Comercio. Nadie ha impugnado. Pero Doncel no es el presidente de Cueva, que es la que máxima representación tiene del crecimiento de esto, ¿no? Y además, perdona, es el tesorero y además tesorero de la Cámara de Comercio. Fran, a mí me ha llamado mucho la atención en la prensa hoy el sueldo. 100.000 euros. 110.000 euros, que no lo gana el presidente de gobierno, que no lo gana el señor Rajoy. Porque como yo ya lo sabía... Bueno, a mí me ha llamado... Si no lo han impugnado, nadie ha impugnado de momento se ha celebrado. Se decía que lo iban a impugnar, lo he escuchado, que si no... Y ahora, tú eras el que decías eso de... ¿Pero qué interés tienen en estas cosas? Ya veo. Porque estos sí que tienen complemento de productividad. Pero cuidado, el presidente no cobra, Cobra ditas. El que cobra es el gerente. Bueno, que es el que manda, ¿no? Exacto, que es el gerente, que ahora ha asumido la función de secretario general. ¿Sabes? Bueno, en fin, nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias a Nino González, gracias, hasta la próxima semana. Fernando Valenzuela. Buenas noches, gracias. A Roma Casillas, gracias. Y a Miguel Valdés. Muchas gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Les recordamos que estamos en Facebook 24 horas al día, en las redes sociales, en YouTube y en Twitter.
y en Instagram también, que tenemos cuenta. A través de todas las redes sociales les llevamos toda la actualidad de lo que acontece a nuestro alrededor. Le emplazamos a un nuevo programa, será ya mañana en la picota de los miércoles. Buenas noches, que aprovechen lo que queda de jornada y que sean felices.